Listo. Pues aquí el objetivo de este taller de Blockchain 101 es que tengan un panorama más amplio de lo que es pues de lo que es la tecnología blockchain, los diferentes componentes que se tienen, tecnologías, cómo interactuamos con ellos, e incluso de las diferentes blockchains que existen, como para que tengan este panorama más amplio, y les va a servir como muchísimo también esto para que pues, al momento de que sigan aprendiendo, desarrollándose en el ecosistema, pues creo que les va a quedar como un muy buen background de qué es la tecnología blockchain. Entonces, comenzamos. Primero, pues la tecnología blockchain es una tecnología que nace hace poco, se puede decir que nace en el 2009 con la creación de Bitcoin, pero igual vamos a ver más adelante un poquito la evolución, pero se empieza a desarrollar más por ahí de los 2010, 2012 y los últimos desarrollos pues más importantes se han visto pues en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, como es una industria muy nueva, es una industria que va avanzando y va teniendo pues un crecimiento constante, podemos ver lo que es como una capa adicional que está construida encima del Internet, que viene a mejorar las diferentes características o cualidades que tiene el Internet, reforzar algunos temas. Y las principales características que las hacen un poco diferentes es que todo es abierto y público. ¿Qué me refiero por abierto? Es que cualquier persona puede participar sin tener que estarle pidiendo autorización a nadie. No necesitamos que Google, Facebook, Amazon nos permita tener una cuenta, hacer una cuenta, un correo, contraseña y que dependamos de ellos para poder estar interactuando en las diferentes redes sociales o en las diferentes plataformas que existan en este mundo. Y la otra, lo que me refiero público es al final de cuentas, igual en las tecnologías actuales, pues todo está casi reservado por estas grandes empresas, ¿no? Sí puedes ver cosas, sí hay cosas que son transparentes y demás, pero no todo. En cambio, con la tecnología blockchain, todo lo que sucede en el blockchain es transparente. Tú puedes entrar, verificarlo. Hay unas herramientas, por ejemplo, que se llama el Etherscan, que nos permite ver realmente todas las interacciones que están sucediendo en el blockchain, todo lo que está pasando alrededor de diferentes cuentas, usuarios, interacciones y demás. Entonces tenemos estas características en donde pues, cualquier persona puede participar y todos podemos estar viendo qué es lo que está pasando. Hay una frase como muy popular también en el ecosistema que dice, no confíes, verifica. Aquí no tenemos que estar confiando a ver si es cierto o no es cierto, si sucedió o no sucedió. Aquí simplemente podemos ir, revisar y verificarlo por nosotros mismos. Entonces creo que eso también es algo muy, muy importante. Otro concepto que viene a agregar es el tema de la descentralización. ¿A qué me refiero con esto? Es que el blockchain digamos, es un software que se tiene que descargar y correr en computadoras. Y este software está descargado y corriendo en muchísimas computadoras al mismo tiempo que están interconectadas entre ellas. Estas computadoras que están corriendo este software se le llaman nodos y estos nodos tienen pues todo el registro de todo lo que está sucediendo en el blockchain. Entonces pues se le considera como una red o una base de datos distribuida. Actualmente en Internet, pues todo vive en servidores centrales, servidores como los de Google, Amazon, pues de Facebook y demás, ¿no? Aquí esto está distribuida en múltiples computadoras al mismo tiempo, pues en todos lados, en todas partes del mundo. Entonces, no tenemos este problema de que se cae un servidor y se cayó la blockchain, o podemos hacer un poquito más pues dramático, si se cayó el internet en todo un país y eso hace que el blockchain desaparezca o ya no pueda seguir funcionando, no, porque pues sigue corriendo en otras computadoras alrededor del mundo. Y eso nos trae el siguiente punto, que es la parte de alta disponibilidad. Como está distribuido en todo el mundo, en diferentes computadoras, y no existe un punto central de fallo o de control, es una red que corre 24/7, los 365 días del año y absolutamente en todo el mundo. No hay limitantes de países, no hay limitantes de ciudades, no hay un horario de atención de 10 de la mañana a 4 de la tarde, simplemente es una red que corre pues con alta disponibilidad, ¿no? 24/7, los 365 días del año. Y otra característica también fundamental es que es muy segura y tiene este tema de inmutabilidad. Es decir, que todo lo que sucede en blockchain es como que se estuviera escribiendo en piedra. Una vez que sucede, una vez que se ejecuta, no se puede alterar.
Entonces también esto nos agrega una capa de seguridad en donde sabemos que lo que ya sucedió, pues realmente sucedió y ahí va a estar, ¿no? O sea, no hay forma como pueda ser alterado, no hay forma como pueda ser modificado. Y esto se logra porque, como lo dice el nombre, blockchain es una cadena de bloques. Todas las transacciones o todo lo que está sucediendo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque cada blockchain es un poco diferente en cómo agrupa estos bloques de información. Pero digamos que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, sucede un bloque cada 10 minutos, ¿no? Entonces, todas las transacciones que sucedan quizás en Bitcoin, o la mayoría de las transacciones que sucedan en Bitcoin, los mineros la toman, las agrupan y las agregan como a la cadena de los bloques. Pasan otras 10 o pasan otros 10 minutos, suceden esas transacciones, se agrupan y se toma como el identificador del bloque anterior, el identificador del bloque actual y se agregan a la cadena. Entonces, toda información y todas las transacciones, digamos que están vinculadas desde lo que sucede ahorita hasta con la primer transacción que sucedió en la historia de la blockchain que estemos hablando, porque hay varias blockchains y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, también si quisieras tú modificar algo, si quisieras tú alterar algo, tendrías que alterar toda la cadena de información, todo lo que ha sucedido prácticamente en la historia del blockchain, lo cual lo hace muy complejo y muy difícil. Entonces, para que esto suceda, tú tendrías que tener, se le llama como el ataque del 51%, que no ha sucedido en Bitcoin, es prácticamente imposible, no ha sucedido y no va a suceder, que tú tendrías que tener el control de del 51% de las computadoras que estén corriendo el software de la blockchain que nos estemos refiriendo, ¿no? O que tengan todo el poder computacional, o que tengan todo el state, que también lo vamos a ver más adelante, de todas las computadoras que están corriendo esta red. Entonces, esto lo hace como una evolución muy positiva que trae todas estas características que hace que muchos casos de uso estén volteando a ver esta tecnología para implementarse por todos estos beneficios que trae. Y en el tema de la evolución de los blockchains, como les comentaba, la primer blockchain que existe es Bitcoin, la crea Satoshi Nakamoto en el 2000, bueno, en el 2008 publica el white paper en octubre, y para enero, febrero del 2009 ya estaba corriendo la blockchain de Bitcoin. ¿Qué sucede? Que tenía una característica que la hace única o diferente también a las otras blockchains, que originó también la evolución, es que es no Turing complete. O sea, que no puedes programar cuestiones muy avanzadas, sino simplemente scripts muy sencillos, porque pues no es Turing complete, ¿no? Entonces, Bitcoin es una blockchain que se caracteriza por únicamente procesar transacciones, que esto ya está cambiando, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que está haciendo que el ecosistema de Bitcoin esté creciendo, y personalmente me tiene muy motivado ver todo este crecimiento en el ecosistema ya de Web3 dentro de Bitcoin, que no existía hasta hace un año y medio. Entonces, esta es como la primera iteración del blockchain que tenemos, que sigue funcionando, que es la blockchain más grande, que sigue siendo la blockchain más importante. Tiene como esta ventaja de ser como el first mover, o sea, el primero que existió. Pero, ¿qué sucede? Aparece una persona que se llama Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum, que agarra y dice, oigan, ¿y por qué no a Bitcoin le agregamos más posibilidades, que podamos construir diferentes aplicaciones, que podamos hacer más cosas? Y la gente en Bitcoin le dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu idea, está bien, pero dejemos a Bitcoin como está y mejor desarrolla algo tú que pues agregue este valor que tú quieres agregar, ¿no? Y así es como Vitalik, junto con Gavin Wood y Charles Hoskinson, que son de los tres principales cofundadores de Ethereum, crean a Ethereum y nace como el concepto de blockchain 2.0, en donde ya se puede empezar a programar con lenguajes de programación más avanzados, que en este caso nace el lenguaje de programación Solidity, que también lo vamos a ver más adelante, que con esto ya tenemos esta cuestión de Turing Complete, donde ya podemos empezar a crear diferentes aplicaciones que tengan diferentes casos de uso y que tengan pues más capacidades. Y a partir de ahí se crea una explosión de innovación. Comienzan a haber muchísimos incentivos, muchísimas cuestiones por las cuales pues más gente empieza a crear pues muchísimas blockchains. Les mencioné 3 nombres de creadores de Ethereum. Vitalik sigue estando en Ethereum, pero por ejemplo Gavin Wood se fue y creó Polkadot, que es algo que también vamos a ver más adelante. Charles Hoskinson creó otra blockchain que se llama Cardano, que también vamos a ver muy sencillamente por encima más adelante. Entonces pues empiezan a crear muchísimas blockchains. ¿Y qué es lo que pasa? Es que, no sé, estos creadores dicen, ok, me gusta Ethereum, pero creo que puede ser más rápida. Entonces los bloques, en vez de que se procesen, un ejemplo, cada 2 minutos, mis bloques van a procesarse cada 10 segundos. Entonces va a ser mucho más rápida.
Ok, ahora en vez de que se programe con Solidity, ¿sabes qué? Quiero que se empiece a programar con algún otro lenguaje de programación. Y empiezan a agregar todo este tipo de diferentes características que hacen que pues las blockchains sean únicas y pues tengan un approach diferente cada una. Y ahorita tenemos ya una cantidad enorme de blockchains, no tengo el número, pero son muchas, ¿no? Y creo que conforme pase el tiempo vamos a seguir viendo cada vez más blockchains, que pues las que ya existen se van consolidando, van tomando como más relevancia y demás, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero es un poquito como el pasamos de una blockchain que nada más procesa transacciones a blockchains que hacen aplicaciones y luego más blockchains que pues tienen diferentes características y más casos de uso. ¿Y qué sucede? Estamos hablando de que no hay un punto central de control, que todo es, digamos, que está descentralizado, que viven diferentes computadoras al mismo tiempo, pero tiene que existir un mecanismo pues, por el cual esto tenga un consenso o pues todos nos pongamos de acuerdo o que suceda o que estas transacciones se vayan agregando a la cadena de alguna u otra forma. Entonces, actualmente tenemos dos principales algoritmos de consenso. El primero, y que ya casi únicamente lo ocupa Bitcoin y muy pocas blockchains ahí que también están enfocadas más en temas de transacciones y demás, que es el algoritmo de prueba de trabajo. ¿Qué sucede en estos algoritmos de prueba de trabajo? Tienes, aparte de los nodos que están corriendo el software y las diferentes transacciones y están validando que todo sea correcto y demás, tienes otros nodos que se le llaman nodos mineros, que ahí entra la minería de bloques o la minería de Bitcoin, en donde ahora estos mineros lo que hacen es que tienen que tener un poder computacional enorme, tienen que tener muchas computadoras, tienen que consumir muchísima energía, porque lo que hacen ellos es, suceden en a grandes rasgos es, ok, digamos que vamos por, ya existe el bloque 1, el bloque 2 y vamos a crear ahora el bloque 3, ¿no? Entonces lo que hacen estos mineros es agarran las transacciones, agarran cierto número de transacciones, las hashean entre ellas en una estructura de árbol de Merkle. Espero que estén familiarizados un poquito con este tema de que pues van hasheando, digamos que entre pares, hasta que, digamos, si tomaron 100 transacciones, se van hasheando entre ellas hasta quedarse con un solo hash, un solo dígito alfanumérico de un SHA-256, que son de 256 bits. ¿Y qué hacen? Ya tienen este hash y lo que hacen es toman el hash del bloque anterior y lo agregan y entonces tienen el hash del bloque anterior, el hash de este bloque que ya tiene incluidas todas las transacciones que sucedieron en este bloque, y lo que tienen que hacer es encontrar un número aleatorio que se llama nonce, que al juntar, que al hashear el hash del bloque anterior, el hash del bloque actual y este nonce, tienen que encontrar el número más cercano a cero. Y la única forma en la que se puede encontrar este número más cercano a cero es corriendo una infinidad de probabilidades, o sea, haciendo una cantidad enorme, o sea, de variables en este nonce. Entonces, por eso es que necesitan muchas computadoras, por eso es que necesita poder computacional y por eso se necesita mucha energía, porque tienen que correr ese nonce. Ahorita es el poder de hasheo en el blockchain de Bitcoin es enorme, o sea, se mide en heptahashes, o sea, son números extremadamente grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que son redes o es una blockchain que tiene muchísimo consumo de energía, que no es muy eficiente en esta parte para empezar a procesar transacciones, entonces lo hace muy, muy, muy robusto este tema. Entonces, por eso se crea este nuevo algoritmo de consenso que se le conoce como Proof of Stake, en donde ahora, en vez de tener que tener muchísimas computadoras, muchísima energía para procesar estas transacciones, lo que hacen los usuarios es depositan o bloquean cierta cantidad de tokens en el protocolo. Estos nodos que depositan estos tokens o esta criptomoneda nativa, que también vamos a ver más adelante dentro del protocolo, se le llaman nodos validadores, porque son los que ya están validando todo esto y están generando este consenso. Entonces, estas personas depositan sus tokens por medio de este algoritmo de forma aleatoria. Cada algoritmo de Proof of Stake, ya hay como muchas variantes de Proof of Stake, tienen como un mecanismo diferente para elegir a este validador que va a procesar las transacciones, pero lo que hace es que si en Proof of Work la gente lo que está gastando y apostando es poder computacional y energía, lo que la gente apuesta o gasta o deja como en garantía, por así decirlo, en el algoritmo de consenso Proof of Stake, son los tokens
per se, ¿no? Por ejemplo, en Ethereum, para hacer un nodo validador, necesitas tener 32 Ether, que echense una multiplicación rápida, son 32 por $3,000, que más o menos vale ahorita cada Ether, pues tienes que depositar como una gran cantidad que te hace como que actuar de forma correcta, porque si actúas de forma negativa, pues pierdes esos 32 Ethers que tienes como depositados para empezar a validar estas transacciones. Entonces, eso es lo que digamos que se crea el consenso, donde tienes un incentivo de contribuir con la red, porque si no lo haces de forma correcta, pues pierdes, en Proof of Work, pues pierdes toda la energía y poder computacional que gastaste, y en Proof of Stake pierdes pues todos estos tokens que están depositando. Y aquí entra también otro concepto muy importante en el tema de algoritmos de consenso, es que existe una recompensa para este minero o para este nodo validador que asegure las transacciones y las agregue al bloque. Y estas recompensas se generan, esas recompensas más bien se otorgan en las nuevas criptomonedas que son creadas. En el caso de Bitcoin, ahorita ya estamos creando 3.25 Bitcoin cada bloque. En Ethereum es un poco variable, pero bueno, entonces estas personas que están gastando su poder computacional o que están depositando sus tokens y están validando transacciones y agregándole a la cadena, el ganador, por así decirlo, es recompensado con nuevas criptomonedas. Entonces también hace más sentido el actuar de forma correcta, por eso es como una teoría de juegos, en donde mejor actúo de forma correcta, o sea, gasto, invierto capital o invierto energía y demás para asegurar la red, pero voy a estar siendo recompensado con dinero, ¿no? Por hacerlo. Entonces, hace más sentido ser un actor positivo o ser un actor que contribuye a asegurar la red a querer hacer un actor malicioso, porque al final de cuentas voy a terminar perdiendo mi dinero si actúo de forma negativa, ¿no? Entonces, es un poco cómo funciona este tema de los algoritmos de consenso. Ahí también todo lo que también vaya platicando, también si hay conceptos que no entienden un poquito más y demás, al final lo podemos ver dudas, o también en internet hay muchísima información con la que pueden ir aprendiendo un poquito más de todo esto. De ahí existe un concepto que se le llama el trilema de las blockchains, que también eso es lo que ha hecho que existan muchos más blockchains, es que las nuevas blockchains están tratando de resolver este problema. ¿Por qué se le llama trilema? Es que tienes 3 características, funcionalidades que tienes que procurar al crear una blockchain: que sea segura, que sea descentralizada y que sea escalable. ¿Qué sucede aquí? Es que es muy difícil, o actualmente ya hay algunas blockchains que dicen haber resuelto este problema, pero por ejemplo, si comparamos ahorita, por ejemplo, Bitcoin es extremadamente segura, es muy descentralizada, quiere decir que hay nodos, hay muchísimos nodos en diferentes partes del mundo, pero no es tan escalable. ¿Y a qué me refiero que no es tan escalable? Es que no puede procesar como tantas transacciones, y el procesar transacciones es costoso, por así decirlo. Entonces, Ethereum tiene un problema, dentro del trilema tiene un problema muy similar, que es muy seguro, que es muy descentralizado, pero que no es escalable. Dependiendo, si la red no está en tanto uso, pues pagas por comisión por transacción unos de $3 a $10 aproximadamente. Pero cuando hay muchísimas transacciones, la red se congestiona y terminas pagando hasta $100, $200 por solamente procesar una transacción, que lo hace pues inutilizable en algunos casos. Y cada blockchain tiene un approach diferente para resolver estas diferentes características. Por ejemplo, tanto Bitcoin como Ethereum, y lo vamos a ver más adelante, crearon capas 2 que se encargan de procesar más transacciones, ser muchos más rápidas y ya mandar solo, digamos que procesar muchas transacciones en esta capa 2 y mandarlas como solo a una capa, como solo una transacción, pues a la capa 1 o a la layer 1, que en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, nacen otras blockchains, por ejemplo, un ejemplo muy puntual es Solana. Solana es una blockchain que es muy escalable, procesa muchísimas transacciones a comisiones de $0.0001, pero sí es un tanto segura, pero no es tan descentralizada. Digamos que no hay tantos nodos allá afuera corriendo o teniendo esta participación en la red, y también pues tiene temas de seguridad. Han habido, pues critican y molestan un poco esta red porque hay veces que pues la alta disponibilidad la pierden por estar procesando tan rápido o ir como a máxima velocidad. Hay veces que se rompe un poquito y se dejan de producir bloques, entonces digamos que tampoco ha
como resuelto este tema del trilema de las blockchains. Entonces, por ahí hay este juego que todavía hay, que están las blockchains tratando de resolver, y pues cada una ha tenido como un approach diferente para poder resolver este tema. Y ahora hay un tema que es muy importante identificar, es que hay una diferencia entre una criptomoneda nativa y entre un token. La criptomoneda nativa en este caso es la que sirve para con la que pagas los incentivos, como mencionábamos, por ejemplo, en Bitcoin, la criptomoneda nativa, pues es Bitcoin, ¿no? Porque pues el incentivo, o sea, el que asegura la red, genera los nuevos bloques, se le paga este incentivo en Bitcoin, y todas las comisiones que tienes que pagar en la red, pues se pagan en Bitcoin. En el caso de Ethereum, de la misma forma, ¿no? La moneda nativa de la blockchain de Ethereum es Ether, entonces los incentivos se pagan en Ether y las comisiones se pagan en Ether. Pero ¿qué pasa? En las blockchains, en Bitcoin no se podía hasta hace poco, pero en todas las demás blockchains que ya son proof of stake y demás, se pueden programar de forma muy sencilla tokens fungibles o tokens no fungibles, que en este caso serían los NFTs. Diferencia entre ambos, los tokens fungibles son las muchas y miles criptomonedas que vemos allá afuera, que simplemente son tokens que están programados encima de estas blockchains, ¿no? No pagan, no son para pagar incentivos, no son para pagar comisiones, simplemente son criptomonedas que tienen diferentes casos de uso y que se programan dentro de la red. Fungibles hacen referencia a que que son divisibles, que son intercambiables entre sí, que se puede comparar como si fuera un billete, en donde tu billete de 100 y mi billete de 100 pues valen absolutamente lo mismo, lo podemos intercambiar, podemos fraccionar ese billete de 100 en billetes de 50 y pues dos billetes de 50 equivalen a uno de 100 y así me explico, ¿no? Entonces son intercambiables entre sí, son divisibles, son fraccionables y demás. ¿Qué sucede también ahora con los tokens no fungibles? Tienen las características contrarias. Los tokens no fungibles son únicos, son irrepetibles, no son fraccionables y son únicos per se, ¿no? Y aquí puede entrar como la comparativa más natural, que es como la Mona Lisa, ¿no? Existe una sola Mona Lisa, no se puede fraccionar, no es irrepetible. Sí podrás tener ahí copias de la Mona Lisa que en tu celular, en tu pared, en lo que sea, pero no son pues la Mona Lisa real, ¿ya? Entonces, digamos que esa es como la diferencia entre un token fungible y un token no fungible, que después ya en lecciones o en temas más avanzados, pues vamos a ir viendo un poquito más a detalle qué se puede ir a hacer con cada una y con cada otra. Y algo que tiene en común las criptomonedas nativas y estos tokens que se pueden programar es que sucede un tema que se le llama gobernanza. Como hablamos en un principio en el tema de la descentralización y que no hay un punto central y que no hay nadie controlando, entonces, por ejemplo, con los tokens de Ethereum, tú puedes votar por ciertas mejoras o ciertas actualizaciones que se les van a estar haciendo a la blockchain. Por ejemplo, en Ethereum existen las Ethereum Improvement Proposal, que son las EIPs, en donde usuarios pueden llegar y decir, oigan, mira, se me ocurre que podemos mejorar Ethereum de esta forma, podemos integrar este tipo de acciones para que sea mejor, bla, bla. Y la gente que tiene la criptomoneda puede ir y votar si sí o no suceden estas actualizaciones. ¿Y qué suceden también con estos tokens? Por lo regular, estos tokens fungibles o estas criptomonedas que se crean, digamos que a las aplicaciones descentralizadas o las aplicaciones que se programan dentro de las blockchains, por lo regular, todas tienden a tener su token fungible. Una, para descentralizar, que es el concepto que veníamos platicando mucho, en donde pues ya ahora el protocolo o la aplicación no es la dueña de las decisiones por completo, sino ya la gente que tenga estas criptomonedas o este token también tienen cierto control del protocolo, por así decirlo. Y entra otra vez este concepto de gobernanza, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de una aplicación que nos permita hacer intercambio de criptomonedas, ¿no? Entonces, esta plataforma, vamos a poner de ejemplo una que se llama Uniswap, que es la más grande, donde puedes ir y hacer trading de criptomonedas, intercambiar una por otra y demás. No sé, Uniswap estaba en la red de Ethereum y mandaron una propuesta, decir, oigan, ¿por qué no nos extendemos? En vez de solo estar en Ethereum, ¿por qué no también nos vamos a Binance Smart Chain, que es otra blockchain? Entonces, alguien mete la propuesta y la gente que tengan esos tokens pueden ir y votar en el sistema de gobernanza en si sí se expanden o no. Entonces, o no sé, oigan, pues vamos a integrar otra criptomoneda para hacer estos intercambios y demás, ¿no? Entonces, muchas cosas que van sucediendo o que van tomándose de actualizaciones o mejoras o cambios del protocolo
recaen en este tema de gobernanza que se hace por medio o de la criptomoneda nativa, si son temas de la blockchain como tal, o recaen en el token que crean estos diferentes protocolos o aplicaciones descentralizadas, ¿no? Entonces, por ahí es importante identificar esa diferencia. Como token fungibles, también existen las meme coins. Cualquier persona ahorita hay ciertos estándares, por ejemplo, en Ethereum está el ERC20, en donde con ese estándar ya te dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, cuánto supply, cuántas unidades van a haber, por cuánto se puede dividir, o sea, diferentes características. Es como si fuera un template para crear tu propia criptomoneda y cualquier persona puede crear una, ¿no? Entonces es muy fácil hacer este tipo de tokens, tanto los fungibles como los no fungibles. Ahora, ¿cómo interactuamos con las blockchains? Y aquí entra el concepto de las billeteras. Como les mencionaba, aquí no tienes que crear algunos protocolos ya te piden tu correo y que crees un usuario y demás, pero el 99% no necesitas de un correo, no necesitas dar tu INE, no necesitas dar tu identificación, no necesitas dar absolutamente nada de información. Lo que necesitas para poder empezar a interactuar, ya sea para poder enviar criptomonedas y recibir criptomonedas, o para poder interactuar con estos diferentes protocolos o aplicaciones descentralizadas que se construyen en las blockchains, necesitas una billetera Web3 que se comparte principalmente de dos cuestiones. Una, que son las llaves privadas, que digamos que son iguales, una serie de bits de unos y ceros, pero que para experiencia de usuario y para hacer un control más eficiente y no sea tan complejo, se traducen por diferentes algoritmos, se traducen y terminan representándose en 12, 24 o incluso 36 palabras, dependiendo qué tan segura quieras que sea tu billetera, pero el promedio normalmente son estas 12 palabras. Estas 12 palabras lo que te permiten es tener acceso y control de tus criptomonedas. Hay algo que también es un concepto muy interesante que vale la pena mencionar, es que las billeteras no almacenan ni tus criptomonedas ni tus tokens. Lo que te permiten las billeteras es, o sea, porque tus tokens y tus criptomonedas están dentro del blockchain. Lo que te permite entonces estas llaves privadas es poder mover, utilizar, accionar tus criptomonedas dentro del protocolo, o sea, dentro de la blockchain. Son las que te dan el control de tus criptomonedas, ¿no? Entonces, y un concepto que también es interesante o es importante recalcar es que si pierdes estas 12 palabras, pues básicamente pierdes el control o el acceso a tus criptomonedas. Entonces, sí es muy importante respaldarlas, sí es muy importante guardarlas. Digamos que las sanas prácticas es escribirlas en un papel, tener múltiples copias y guardarlas de forma segura. No es recomendable tenerla en un Drive, en un archivo de Word y demás, porque pues en cualquier momento cualquier persona puede tener acceso a esas palabras, las mete en una billetera y ya tiene acceso a tus criptomonedas. Entonces también es importante. Algo interesante que también tiene el tema de blockchain es, uso una billetera, ya me aburrí de usarla, quiero usar otra, pues simplemente agarro, meto mis 12 palabras en una nueva billetera y de nuevo tengo acceso o control a mis criptomonedas. O se me desinstaló la aplicación, me robaron mi computadora, perdí mi celular. Simplemente mientras yo tenga estas 12 palabras, puedo volver a descargar una billetera nueva, meter mis 12 palabras y ya de nuevo tengo acceso y control a mis criptomonedas. Entonces, estas por eso son llaves privadas, tienen que mantenerse privadas, no se tienen que compartir, son para ti porque pues básicamente el que tenga acceso a ellas tiene acceso a tus criptomonedas. Entonces también hay otra frase que es muy popular en el ecosistema que se llama, si no son tus llaves, no son tus criptomonedas. Si tú no tienes este control de tus llaves, pues básicamente no tienes el control de tus criptomonedas y pues cualquier persona más lo tiene, ¿no? Entonces es muy importante que tener mucho cuidado con ese aspecto. Pero para que la gente te pueda enviar criptomonedas, para que tú puedas enviar, para que tú puedas interactuar con las diferentes aplicaciones, existen estas llaves públicas que lo que te permiten son crear diferentes direcciones a las cuales vas a poder estar enviando tus criptomonedas. En este caso, por aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve una dirección de Ethereum, que también podrías enviar criptomonedas simplemente escaneando este código QR que pues representa esta dirección y ya así puedes enviar una criptomoneda. Si ahorita alguien quisiera, esas son palabras que saqué de internet random, esta es una dirección de una billetera de Ethereum que yo tengo. Ahí si alguien me quiera donar o enviar unos Ethereums por esta bella clase que les estoy dando, simplemente pueden escanear este código QR y enviarme criptomonedas sin ningún problema. Podríamos decir que si lo comparamos con
Con una cuenta bancaria, podríamos decir que las llaves privadas son mi NIP o mi token que no tengo que compartir con nadie porque pues me agarran mi cuenta. Y las llaves públicas podríamos verlos como si fuera tu cuenta clave, o sea, tu cuenta clave y tu dirección como el número de tarjeta. Entonces, ese podría ser un poquito de analogía. Esto no lo compartes con nadie, esto lo puedes compartir con cualquier persona porque pues sirve para que interactúen o te manden o hagan diferentes cosas pues en la red, ¿no? Entonces, pues es un poquito la diferencia que es muy importante también considerar en este aspecto. Ahora, vamos a ver un poquito las diferentes blockchains más relevantes, cuáles son la moneda nativa, algunas características que tienen o cómo fueron escalando o cómo podemos construir también en esta blockchain y pues qué billeteras se puede utilizar. En el caso de Bitcoin, la moneda nativa es Bitcoin, se representa como BTC. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les comenté que pues transaccionar en Bitcoin era muy caro o era un poco tardado? Por ejemplo, ahorita las transacciones de Bitcoin siempre, el promedio siempre andan también como entre 3 y 10 dólares. Entonces, si quieres comprar un café, si quieres enviar un solo dólar o unos cuantos centavos, pues puede representar pues un poco costoso. Digo, si vas a enviar una cantidad, no sé, vas a enviar $1,000,000 en Bitcoin, que te cobren 2, 3 dólares, pues no es nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no representa tanto. Porque algo que es es importante mencionar es que las comisiones no se cobran por un porcentaje de lo que estés enviando, sino poder computacional o el tipo de acción o el tipo de gasto que se tenga que hacer en la red para poder gestionar este envío. Igual hay un tema en Bitcoin que se llaman UTXOs, que no existen balances, o sea, tú en Bitcoin no tienes un balance, simplemente tienes como transacciones que recibiste que no están gastadas, entonces pues por ahí hay otro tema que también es un poquito más avanzado que después podemos ver, pero con lo que me quiero quedar es que ¿qué hicieron para que puedas enviar y recibir Bitcoin en pequeñas cantidades y que no sea tan costoso? La primera implementación fue el Lightning Network, en donde enviar y recibir Bitcoin no cuesta prácticamente nada, o sea, cuesta $0.000001 poder enviar y recibir Bitcoin. Las transacciones tradicionales en Bitcoin, como lo mencionamos, un bloque se mina aproximadamente cada 10 minutos, entonces una transacción de Bitcoin tarda entre unos 10 y 12 minutos en ejecutarse de forma completa. ¿Qué sucede con Lightning? Son transacciones instantáneas y prácticamente gratuitas. Entonces, que es la forma en la que Bitcoin está tratando de resolver el tema de la escalabilidad, eficientizado en tema de transacciones. Pero ahora, también en Bitcoin, lo que les mencionaba, algo que está cambiando es que nacieron ahora capas 2 en Bitcoin, donde ya tienes la capacidad de poder programar diferentes aplicaciones ya con lenguajes que te permiten crear contratos inteligentes, que son temas que también vamos a ver un poco más adelante. Pero ahorita la capa 2 de Bitcoin más popular y más grande se llama Stacks. Entonces, esa es una donde también puedes estar enviando, recibiendo Bitcoin y ya pudiendo hacer como actividades más complejas sobre Bitcoin dentro de esta capa 2. Y nacieron nuevos protocolos o nuevos conceptos. Como les decía antes, Bitcoin solamente se podían hacer transacciones. A partir de hace un año se crean los ordinals, que son la versión de los NFTs o tokens no fungibles encima de Bitcoin. Entonces ya tenemos ahora la posibilidad de programar NFTs en Bitcoin. Esto no tiene nada de tiempo, un año y medio. Y justo este año, hace un mes, o si no es que menos, se crearon, también existen los BRC20, pero también se crearon ahora las runas, que estas runas nos permiten ahora también crear tokens fungibles o diferentes criptomonedas encima de Bitcoin, ¿no? Entonces también ya el ecosistema de Bitcoin se está poniendo un poquito más robusto, ya puedes estar haciendo más cosas, entonces se está poniendo muy interesante. Pero pues también todo esto sucede en la capa base, entonces también necesitas capas 2 para que poder estar enviando, comprando, recibiendo o interactuando con estas, tanto con tus ordinals como con tu runes es un poco costoso. Puedes transaccionar ya ordinals y runes, por ejemplo, en stacks. Las runes pueden correr en Lightning Network, entonces mucho de lo que sucede en la capa base se termina trasladando a las capas 2 que nos agregan este tema de escalabilidad. Y wallets de Bitcoin existen muchas, wallets de transacciones, una de las importantes, por ejemplo, sería Exodus, Sparrow. Hay wallets que están de Bitcoin que son solamente para transacciones, pero como aquí también estamos viendo un poquito más de temas de builders, de contratos inteligentes, de programación y demás, la wallet más popular con la que puedes interactuar en Bitcoin capa base, que puedes interactuar en Stacks
y puedes tener ordinals y runes, se llama Exverse. De hecho, Exverse ya estuvo la embajadora o la Grow de Latinoamérica de Exverse, ya estuvo en la Universidad Politécnica y en Chiapas de una plática, también estuvo en la Pablo, entonces ya hay como vínculos con esta billetera, pero es la más relevante ahorita del ecosistema de Bitcoin. Ahora nos pasamos con Ethereum. La moneda nativa de Ethereum no son Ethereum, son ETH o Ether, así se les llama. Y la billetera más popular con la que puedes interactuar con todo el ecosistema de Ethereum es MetaMask. Muchos critican que no tiene la mejor experiencia de usuario y demás, pero pues es la mejor y la más grande y la más utilizada. Y para temas de desarrollar aplicaciones descentralizadas encima de Ethereum como Builder, también recomiendo muchísimo usar MetaMask porque es como la que está más eficientizada para esto. Aquí con Ethereum entra un concepto interesante que se le llama la Ethereum Virtual Machine, que la Ethereum Virtual Machine es una capa en donde suceden todas las transacciones, donde se ejecutan todos los diferentes smart contracts, donde se ejecutan todas las interacciones dentro de la red. ¿Y qué pasa? Este Ethereum Virtual Machine puede ser replicada en otras blockchains. Entonces, hay otras muchas blockchains, por ejemplo, Binance Smart Chain, que tú puedes, por ejemplo, la blockchain de Binance Smart Chain, Avalanche, son las dos ahorita como más relevantes que puedo comentarles, que son basadas en esta Ethereum Virtual Machine. Entonces, aunque sean otra blockchain que no sean Ethereum, pero como son compatibles con la máquina virtual de Ethereum, todas las blockchains buscan ser compatibles con la máquina virtual de Ethereum para temas de interoperabilidad, que también vamos a aplicar más adelante. También puedes interactuar con MetaMask, ¿no? Entonces, esto es una wallet que te permite interactuar con Ethereum, con las capas 2 de Ethereum, que ahorita vamos a ver, que ahorita hay un buen de capas 2, y con otras blockchains que sean compatibles con la máquina virtual de Ethereum, como en este caso les puse ejemplo, que es la Binance Smart Chain y Avalanche, por ejemplo. Ahora, viene un tema de las capas 2 de Ethereum. Como les mencioné, Ethereum era lento, hacer transacciones era costoso, 3 a 10 dólares cuando 3 a 10 dólares en un escenario normal, hasta 100, 200 dólares cuando la red está muy congestionada. Entonces, la solución que se buscó o se tiene otra vez es crear capas 2. ¿Y cómo se llama y cómo se le conoce realmente o cuál es el concepto real de las capas 2 en Ethereum? Se le conocen como rollups. Rollups es como tipo de empaquetamiento. ¿Qué hacen estas rollups? Lo que hacen es, en esta capa 2, se procesan un buen de transacciones. Estas transacciones se agrupan y se mandan a la capa base como una sola transacción. Entonces, digamos que la comisión se divide entre todas esas transacciones. Entonces, en vez de tener que pagar 2 o 3 dólares, estás pagando ahorita con unas actualizaciones que hubieron, estás pagando entre 0.01, 0.02 dólares por transacción, entonces ya lo hace pues muchísimo más amigable para poder interactuar, ¿no? Entonces existen estas rollups, que esa es la funcionalidad que tienen. Agarran muchísimas transacciones, las empaquetan en una y la mandan a la blockchain o a la capa base de Ethereum, entonces pues es más barato y es más rápido poder estar transaccionando en estas capas 2 o rollups. Existen dos tipos de rollups. Uno que son los optimistas y otros que son los zero knowledge, pruebas de cero conocimiento. Esos también son un poquito de temas más avanzados, pero las rollups optimistas, digamos que, como dice la palabra, son un poco optimistas, consideran o digamos que toman por hecho que todas las transacciones que están sucediendo en la capa 2 son correctas y así se envían a la capa 1, pero también existen las Zero Knowledge Proof, que estos sí son como un poquito más, pues digamos que desconfiados, y cada transacción la prueban la pasan por un filtro de prueba de cero conocimiento, en donde el concepto de pruebas de cero conocimiento también es un tema de criptografía avanzado en que está tomando mucho auge ahorita, que te permite saber si una información es correcta o es verídica sin revelar esa información. Entonces te agrega un poquito más de privacidad. Si ponemos como un ejemplo más práctico o aterrizado a la vida diaria, por ejemplo, actualmente, ¿cómo puedes verificar que una persona es mayor de edad? Pues pidiéndole su INE, ¿no? Pero pues cuando le pides su INE, pues ahí te da su nombre, su dirección, su CURP, su firma, su foto, te pasan absolutamente todo simplemente para corroborar que sea mayor de edad.
Pero ¿qué pasaría con las pruebas de cero conocimiento? Haz de cuenta que yo pondría mi INE, esta capa superior de prueba de cero conocimiento no revelaría absolutamente ninguna información más que diría, esta persona si nació más allá, puta, no sé en qué, como el 2000, que son las personas de menor edad, como 2006. Si es 2006, si es 2006 para arriba, simplemente dice check, pasa, sin revelar que sea 2006. O sea, puede tener 18, 30, 45, 100, 200 años, mientras sea mayor de edad, estas pruebas de cero conocimiento lo logran identificar y aprueban la transacción. Entonces, eso pasa con las pruebas de cero conocimiento, los roll-ups. Ven las transacciones, ven que son válidas y las aprueban sin revelar realmente qué está sucediendo dentro de esa transacción. Existen principalmente, esas son como las 4 capas 2 más grandes. Aquí hay un link que ahorita a ver si lo podemos abrir. Pero bueno, una de las principales capas 2 es Arbitrum y Optimism. Estas dos capas 2 o rollups son optimistas. Y Polygon y CK-Sync, como el nombre lo dice, son, bueno, la nueva implementación de Polygon, que es la de CK-EVM, son rollups CKs. Y ahora también me gustaría mencionar ese tema de Orbit, Superchain, Supernet y Hyperchains, porque estamos también viendo esta plática como más enfocada a ustedes, que son programadores. Arbitrum lo que te permite es, Arbitrum es una capa 2 y te dice, mira, aquí está un stack, un SDK, con la que tú puedes lanzar capas 3 encima de mí con unos simples clics que se le llaman orbits. Entonces, digamos que así puedes construir, se le llaman app chains, en donde tu misma aplicación descentralizada tiene como su propia capa 3, por así decirlo. Optimism tiene un approach mucho más diferente. En vez de decirte, oye, lanza una capa 3 encima de mí, tiene el concepto de Superchain, en donde tienen el OP Stack, que con el OP Stack tú puedes lanzar una capa 2, digamos que con las mismas características de Optimism, pero ahí haciendo ciertas modificaciones dependiendo a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta Superchain existe, WorldCoin, por ejemplo, tiene su World Chain, que es una Superchain que está basado en el OP Stack de Optimism. Tiene también, por ejemplo, está la blockchain de Base, que es la blockchain de Coinbase, que es uno de los exchanges más grandes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Entonces, pues ya hay muchas capas 2 que están construidas como bajo el OP Stack de Optimism, que aquí también la vamos a poder ver. Por ejemplo, Polygon tiene el concepto de las supernets, que te permite crear igual unas capas 2 con las mismas características de la CK-EVM de Ethereum, con el tema de, por ejemplo, estas superchains son optimistas y las supernets son de CK, o sea, son de pruebas de cero conocimiento. Y CK-Sync, que es otra capa 2, también tiene el mismo concepto como de crea tus propias capas 2 bajo mi stack y se les llaman como hyperchains. Entonces, aquí, dependiendo cada caso de uso, qué es lo que estés buscando, pues te conviene una u otra alternativa. Déjame ver si esto se puede abrir y puedan ver para que vean también un poquito de lo que sucede en las en las capas 2 para que vean a lo que me refiero, que ya existen un chorro de capas 2. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya en las capas 2, por ejemplo, hay un total de 32 billones de dólares transaccionándose o bloqueando. Y vean, aquí tenemos una lista enorme de capas 2. Las principales, por ejemplo, como les mencionaba, Ethereum, aquí Arbitrum, te dice que es una optimistic rollup, en qué etapa está, bla, bla, aquí puedes ver más información, ¿no? Pero pues aquí te deja ver que es Arbitrum y es un optimistic rollup. Está la Optimism Mainnet, que es un Optimistic Rollup, y está construido bajo el OP Stack. Aquí, si se dan cuenta, dice OP Stack. Entonces, por ejemplo, aquí tienes Base, que es un Optimistic Rollup, que está construida bajo el OP Stack. Tienes Blast, que es la misma, como el mismo tipo de integración. Y pues aquí puedes ver otras, por ejemplo, Starknet, que es un CK Rollup, CK-Sync, que es un CK Rollup, Línea es un CK Rollup. Pues aquí, pues aquí pueden también ver en esta página del Tubit un buen de información al respecto. Y algo que es muy importante es que ya están sucediendo muchísimas más transacciones en las capas 2 que en la capa 1. Entonces, por el tema de eficiencia y costos, pues ya la mayoría de las transacciones en el ecosistema de Ethereum están sucediendo en estas capas 2. Pero igual aquí está, también va a tener la presentación para que también puedan entrar después. Y si quieren ver, pues igual está el Tubit para que conozcan un poquito más de estas capas 2. Nos vamos a Polkadot. Este es un ecosistema también muy interesante. Actualmente nosotros estamos trabajando con una blockchain construida en el ecosistema de Polkadot que se llama Vara Network, pero ahorita vamos a explicarles un poquito más. ¿Qué es Polkadot? Polkadot lo que te da es, digamos que en vez de ser una capa 1, se le considera una capa 0.
en donde en esta capa 0 ahora tú puedes construir blockchains personalizadas encima de esta capa. Y esta capa y estas blockchains que se construyen encima de Polkadot se les llaman parachains, que las principales parachains, por ejemplo, serían Astar, Moonbeam, hay más parachains, pero pues estas son las más populares. Y aparte también el ecosistema de Polkadot, digamos, por ejemplo, bueno, el ecosistema de Polkadot, su moneda nativa es DOT, Astar tiene su propia moneda nativa, Moonbeam tiene su propia moneda nativa, al final de cuentas es una blockchain independiente que tiene su propia nativa. Pero aparte hay un concepto que se llaman blockchains de substrate. Polkadot tiene este framework que se llama Substrate, que te permite también crear blockchains que no forzosamente estén construidas encima de Polkadot, sino que sean blockchains capa 1 independientes, pero que tengan como estas características muy similares a todo el ecosistema de Polkadot. Y una de ellas es Vara Network, que pues ya algunos podrían haberle escuchado. Aquí que está el señor Conejo, pues ya estamos trabajando nosotros un protocolo encima de Vara Network, que tiene también su propia criptomoneda Vara. Entonces, en este ecosistema es muy interesante porque tienes muchísimas alternativas en donde puedes crear tu parachain, puedes crear una blockchain substrate y además, pues puedes estar construyendo diferentes aplicaciones en estas diferentes blockchains. Las wallets que nos van a permitir interactuar con estas, tanto con Polkadot, con las parachains, con las blockchain substrate, son Polkadot.js, que es un poquito más para desarrolladores, y Subwallet, que es una wallet más como para el usuario común y corriente. Pero ese es un poquito el ecosistema de Polkadot. Y pues aquí hay muchísimas más blockchain. Aquí la lista puede continuar, pero una de las más comunes y relevantes es, por ejemplo, Solana, que ya la mencionamos hace un rato. La moneda nativa es Sol y la wallet con la que interactúas en Solana es Phantom. De ahí, pues les digo, ¿no? Está Injective, que es otra blockchain que tiene su moneda que es Inc, que la wallet que se usa es Kepler. Está Sui, que tiene su moneda nativa que es Sui, y tiene su wallet que la neta no recuerdo cómo se llama. Aptos, que tiene su moneda Aptos, su wallet Petra y demás, ¿no? Cardano tiene su propia wallet, Hedera tiene su propia wallet. Entonces, esta lista de diferentes blockchains podría ser un poquito interminable, ¿no? Y ahora vemos el concepto de contratos inteligentes. Digamos que esta es la forma en la que se programan diferentes aplicaciones blockchain. Y estos contratos inteligentes se programan principalmente en dos lenguajes de programación, uno que se llama Rust y otro que se llama Solidity. Por ejemplo, de Rust en Polkadot, por ejemplo, se programa en un lenguaje que se llama Inc, que básicamente es Rust eficientizado para Polkadot. En Solana se programa en Rust, en Injective se programa en Rust. O sea, Rust es como el lenguaje principal en el que se está programando en diferentes blockchains. Y en todo el ecosistema de Ethereum y de las EVM comparables que les mencionaba, se programa en Solidity. Pero, por ejemplo, en Arbitrum, las Orbits que les mencionaba, que eran las capas 3, también ya se pueden programar en Rust. Por ejemplo, Injective, Sui, Aptos se programan en Rust, tienen como una versión así como existe Inc para Polkadot, Aptos y Sui tienen su versión para su blockchain, pero están basadas en Rust. Entonces, digamos que estos son los principales dos lenguajes de programación. Actualmente el más robusto, el más importante, que está basado en Wasm, es Rust, es el que se está usando prácticamente en todos lados. Y blockchain que no tenía Rust está buscando la forma de integrar Rust. Y Solidity se está usando más para el tema de Ethereum y en algunas capas 2, pero pues que también es el lenguaje ahorita, pues digamos que el que más se usa en todo el ecosistema de smart contracts y blockchains. Entonces, digamos que estos contratos inteligentes también dicen que ni son contratos ni son inteligentes, pero bla, bla, lo que permite es en estos contratos digamos que se programan ciertas acciones o ciertas cláusulas que se tienen que cumplir sí o sí. Por ejemplo, si pasa esto, el contrato inteligente acciona y hace que suceda X, Y o Z, ¿no? Entonces, digamos que en estos contratos inteligentes es el backend en donde está programado toda la lógica de las diferentes aplicaciones descentralizadas o protocolos que se van a estar construyendo, desarrollando en el ecosistema blockchain. Y pues por último llegamos a todo esto, ¿no? A todo lo que se construye encima de blockchain, todo lo que utilice blockchain se le conoce como
aplicaciones descentralizadas porque pues están manejados por contratos inteligentes en donde no hay una empresa o un alguien atrás que diga, mira, si pasa esto, sucede esto. Simplemente ya está programado en piedra y sucede una vez que se ejecutan o suceden las variables que están programadas. Por lo mismo que les mencionaba también, normalmente todas las aplicaciones descentralizadas tienden a lanzar su propia criptomoneda o más bien su propio token para tener este tema de gobernanza y que los creadores ya no tengan el poder o el control o la toma de decisión final o total sobre la aplicación, sino que también se le traslada a estos holders o los dueños de estos tokens y tener el tema o concepto de gobernanza que ya veníamos platicando. Y pues todo este cúmulo de tecnologías, contratos, blockchains, aplicaciones y demás, digamos que se está mercadeando, comunicando como Web3, ¿no? Como esta evolución del Internet, un Internet que está construido sobre la tecnología blockchain, potencializado por smart contracts e interactuándose en aplicaciones descentralizadas. Pues Web3 hace referencia a que Web1 era el web que inició, no nada más se podía leer y consumir información. De ahí a partir de JavaScript y diferentes lenguajes de programación un poquito más completos, se podría decir que es Web2, que es el Internet en el que interactuamos actualmente en las diferentes aplicaciones como Facebook, Amazon, Instagram y demás, pues el Internet normal en el que ahorita ya también existen estas interacciones entre usuarios, interacciones en las aplicaciones y demás. Y pues este Web3 que les decía es blockchain, contratos inteligentes, temas de descentralización, en donde también hay características importantes, ¿no? En donde no todo recae en esta empresa, no todo es controlado en estas empresas como Amazon, Google, Facebook. No tienes que andarles pidiendo a estas empresas permiso, no tienes que tener tu correo, no tienes que tener tu cuenta. En una de esas agarran, te banean y pues valió todo lo que tenías en tu Facebook. Entonces aquí no tienes ese tema. Otro concepto que es muy importante, que también ya vieron en el primer videíto, es que nos permite ser dueños también de nuestra información. Ya Facebook, Google, Amazon y demás no son los dueños de nuestra información y la comercializan como quieren, sino aquí nosotros somos los dueños de eso. El tema de los tokens nos permite tener propiedad sobre nuestro dinero. Los NFTs nos permiten tener propiedad sobre nuestros activos digitales, que como también vieron en la clase, en el videito anterior de blockchain como aplicado en los negocios, pues también está el tema de gaming, en donde tiene diferentes assets, tus skins, armas o incluso tus personajes y demás. Entonces, pues esta es la Web3, ¿no? Esto es lo que estamos construyendo. Este concepto es de los más recientes, que pues nace a partir de todo lo que está sucediendo, no sé, podemos decir que 5 o 6 años, pero pues como también ya lo platicamos, ¿no? Es una tecnología emergente, es una tecnología que se está construyendo, está en una etapa temprana, es una tecnología que avanza rapidísimo. Mucho de lo que les platiqué hoy no existía hace un año o no existía hace 2 años, entonces algo que en lo personal a mí me gusta mucho es que tienes que estar en una constante preparación, en un constante aprendizaje, siempre hay cosas nuevas, no se vuelve monótono, y hay, por ejemplo, productos que se llaman Rollup as a Service, que te permiten crear tus rollups o tus capas 2 o con unos simples clics, están haciendo todo el ecosistema de ordinals y runes en Bitcoin que no existía hasta hace un año, y los runes que literal se activaron en abril. Entonces, pues es un mundo muy, muy, muy cambiante, que evoluciona muy rápido, pero que por lo mismo, pues nos tiene muchísimas oportunidades, ¿no? Por todas las características que les mencionaba, tampoco hay muchas, digamos que barreras de entrada para la innovación. Entonces no tienes que estarle pidiendo permiso pues prácticamente a nadie para poder construir aplicaciones, para poder desarrollar soluciones y demás. Entonces, y pues te permite tener un buen de emprendimientos, desarrollos, oportunidades, viajes, hackatones, eventos. Sé que pues varios de ustedes estuvieron en el hackathon que tuvimos en Chiapas, va a haber otro este año. Hay hackatones en diferentes partes del mundo, en Sudamérica, Europa, Asia y demás, que incluso las blockchains como son nuevas, como están comenzando, están apoyando mucho a este tipo de personas que están adentrándose en estas tecnologías, que están comenzando a aprender a programar. Digamos que los programadores son los que tienen el poder en sus manos, los buenos programadores, los programadores que se involucren, que crezcan, que participen, que se interesen. Las blockchains allá afuera están buscando o becar o apoyar para que vayan a diferentes hackatones, incluso pues hay un tema de grants en donde las mismas blockchains te pagan para que tú construyas aplicaciones encima de ellos. Por ejemplo, nosotros ahorita con
con Vara Network, que estamos desarrollando un protocolo ahí con el señor Conejo, Esteban, que andan por aquí, que se llama Guardian Protocol, en donde entramos un programa de grants, en donde pues la blockchain Vara nos está pagando ciertas cantidades mensuales o con respecto a entrega de objetivos, pues para que construyamos en ellas, que al final de cuentas, como hay muchas blockchains allá afuera, las blockchains lo que están tratando de capturar es la mayor cantidad de valor, la mayor cantidad de usuarios, la mayor cantidad de interacciones y demás, ¿no? Entonces, es un mundo de oportunidades enorme que ese es el objetivo un poco de este camino que están iniciando ustedes, que es como una prueba beta, un inicio como para ver cómo sucede, cómo vamos avanzando, cómo vamos creciendo como equipo. Pero por lo pronto, esta primera introducción a Blockchain 101, que abarcó creo que muchos temas, que obviamente no son todos, pero que creo que son las bases para entender un poquito el ecosistema de blockchain, no nada más como usuario, no nada más como posibilidades de interacción o de oportunidades de hacer dinero o de inversiones, que pues ese es otro tema, o sea, invertir en criptomonedas y tokens pues generan muy buenos rendimientos también porque pues son tecnologías nuevas, pues las capitalizaciones de mercado son muy pequeñas, pero pues el objetivo principal es que tuvieran un panorama un poquito más amplio de cómo se construye, qué se puede construir, los diferentes lugares donde se puede construir y demás, ¿no? Entonces, hasta aquí quedaríamos con este taller. Les dije